favor al libro de Lucas, su capítulo 18. Este capítulo me encanta, en especial de Lucas, de los evangelios que más me gustan. Todos son importantes, pero Lucas tiene una particularidad para mí, tiene un poco más de detalle y me gusta mucho cómo el escritor de este libro lo detalla, me encanta. Y el capítulo 18 ha sido uno de los mejores. Empieza con la parábola de una viuda y un juez injusto, pero hoy vamos a hablar acerca de algo especial, algo que en nuestros tiempos ha venido ocupando mucho lugar en nuestra iglesia, hermanos. El Señor me ha permitido estar en varios lugares, en varias iglesias, me ha permitido trabajar. Y en estos tiempos es algo que se nota, hermano. Algo que se evidencia mucho. Venimos a la iglesia, estamos en la iglesia, pero muchos de nosotros, la razón principal de estar en la iglesia no es por la cual estamos en la iglesia. Aludimos, ¿sí? Pero no es la realidad, la razón por la cual estamos en una iglesia. Y la razón principal, primordial, debiera ser esa: el Señor Jesús, su nombre, su presencia. Y aunque no lo podemos ver, la clase que tenía con los niños la semana pasada, Dios es espíritu, me tocó darles esta clase. Y a veces, ¿cómo lo aplicas a niños de 5 años? ¿Cómo le explicas que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres, pero que el Espíritu Santo está entre nosotros y con nosotros? ¿Sí? Y en este lugar usted y yo debemos venir preparados. Dios no lo podemos ver visualmente, pero algo bien especial. Si usted trae su corazón dispuesto, usted va a sentir la presencia de Dios. Y le ponía un ejemplo aludiendo, y le digo si es un poco absurdo en palabras que los niños pudieran entender, ¿sí? Les decía, miren, el viento no lo podemos ver. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que hay aire, de que está corriendo aire a nuestro alrededor? ¿Sí? No lo puedes ver, no lo puedes tocar, ¿no? Pero puedes sentirlo. Y hay una manera de explicarle más a estos pequeñitos del Espíritu Santo cómo se mueve entre nosotros. Cómo entender que el Espíritu de Dios es Dios, ¿sí? Está con nosotros, entre nosotros, pero vive dentro de nosotros. Eso es lo increíble. ¿Y cómo lo aplicas, no? Entonces, yo quiero esta mañana, hermanos, que entendamos, ¿sí? Dios está entre nosotros. Dios está entre nosotros, créalo de verdad. Y es Él el que habla nuestra vida. No es la preparación del predicador. Sí, la palabra de Dios es la que trae a nuestra conciencia el redarguir, pero el Espíritu Santo nos lleva a practicar. Es el que nos hace ver y entender nuestra posición, nuestra postura. Y usted sabe cuando usted viene delante de Dios y su corazón no es sincero para con Él. Usted sabe cuando viene delante de Dios y su corazón no está en este lugar hablando de la iglesia, de la importancia que debe tener este lugar para nosotros. Si usted va al Antiguo Testamento y lee, ve cómo Dios fue tan explícito, tan ordenado al determinar sobre el diseño del mobiliario del templo. Y para el pueblo de Israel, para los judíos, el templo era algo sumamente sagrado. No podía entrar cualquiera, ni siquiera al lugar santo. El sacerdote tenía una vez el privilegio de entrar una vez en todo el año al lugar santísimo. Y no podía entrar en su naturaleza humana o tomarlo como algo a la ligera, por entrar. Tenía que ir preparado para ese día especial. Porque si no iba preparado a la manera que Dios determinaba, ese hombre podía quedar muerto dentro de ese lugar. Hoy tenemos una entrada amplia. Ya no tenemos que ir al templo de Jerusalén para ver el rostro de Dios, para buscar el rostro de Dios. Hoy podemos venir usted y yo y con libertad podemos entrar al lugar, a la morada del Señor, al lugar santísimo, sin intermediario, solamente a través de Jesucristo. Y si usted no puede disfrutar de la presencia de Dios, deberíamos examinar la razón por la cual no estoy entrando en la presencia de Dios, por la razón por la cual no estoy sintiendo la presencia de Dios en este lugar.
Incluso cuando está usted en su casa a solas con Dios. Cuando en la noche se despierta, se levanta y busca el rostro de Dios. Vamos a hablar, vamos a la Escritura. No tanto preámbulo, quiero que el Señor obre, que la Escritura nos abra nuestros ojos y hable a nuestras vidas. ¿Están allí? Vamos a leer, leo para ustedes, síganme con su vista, por favor. Lucas capítulo 18, versos 9 al 14. Pastor, el miércoles tocó este punto y ya había trabajado sobre él, el Señor había hablado y de verdad una vez más Dios me hizo reflexionar sobre mi conducta, sobre mi actitud cuando yo vengo a este lugar. Y pensar una vez más, porque muchas veces he estado distraído, hermanos, para vergüenza mía. Muchas veces no he estado atento. Hay veces que fue una mala noche y lo ponemos como excusa el estar bostezando, el estar indiferente a la predicación, a todo lo que aquí se lleva. Yo creo que una de las cosas más importantes dentro del servicio es la predicación, pero el canto, la oración, la lectura de la palabra, todo es de vital importancia, hermanos. Dios nos habla a través de todos esos detalles. Dice la palabra de Dios así, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estaba de lejos, dice. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Increíble lo que Dios hace. Yo veía que las matemáticas con Dios no son iguales a las que me enseñaron en la primaria. La matemática dice que 1 más 1 son 2 y Dios dice que 0 más 0 es mucho. Dice que Él multiplica la fuerza del cansado. Usa lo que tú y yo vemos como no importante, como no valioso, y Él le da un valor especial. Hablando de mi vida, no valía nada, nadie daba un centavo. Pero para Dios dice que somos algo especial en Cristo. Y maravilloso cuando nos toma. El problema es cuando nuestra mirada se desvía. La parábola señala a 2 hombres, habla del tiempo de la oración. El pueblo de Israel acostumbraba subir al templo a orar. A las 3 de la tarde se ofrecía el sacrificio pascual, donde ese sacrificio era por la culpa de los pecados del pueblo de Israel, y era tomado como sacrificio, como ofrenda en pago de la culpabilidad de otros. Si usted regresa más allá en Éxodo, sobre todo, donde Dios explica detalladamente cómo tenía que ofrecerse esa ofrenda, donde se llevaba el cordero, donde se llevaba el becerro, y el pecador ponía sus manos sobre su cabeza en señal de transferir todas sus culpas, y ese animalito era degollado en lugar de aquel que había sido culpable. Y de ahí todos sus pecados eran perdonados. Año con año se hacía esta práctica. Todos los años se preparaba ese animalito y se llevaba al templo, y se tenía que hacer de esa manera, no de otra forma. El sacerdote degollaba el animal, tomaba la sangre, la rodeaba sobre los cuernos alrededor del altar y ponía la carne en el altar, y era consumido, era quemado del todo, de manera especial, de manera se preparaba para hacerlo, porque se hacía para Dios y Dios lo tomaba como una ofrenda. El humo que subía era algo agradable cuando se hacía correctamente. Gloria a Dios por ello. Ya usted no tiene que engordar un animalito en su casa. Bueno, hay unos que están engordando, ¿no? Y demasiado. Yo tengo uno que come como si me odiara, y por más que veo no sube de peso, está pasadito, pero sigue comiendo todavía. Hoy no tenemos que hacer esas cosas. Hoy usted puede venir con libertad, con sinceridad. Eso sí, no puede traer usted su ofrenda al Señor con indiferencia. No puede traer una ofrenda común, ordinaria. Incluso aún cuando ofrendamos, yo he aprendido, Señor, esto es tuyo. Esto es tuyo.
Sí, esto te pertenece a ti. Y siempre busco de lo mejorcito de las monedas que tengo para darlas al Señor. No tomo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque lo traemos a Dios y Dios se agrada de ello cuando lo hacemos así. Pero ve a estos dos hombres. Mire, dice el Señor Jesús, toma un ejemplo cotidiano, rutinario, de ver gente, hombres y mujeres subir a orar, bueno, en especial los hombres que van al templo a orar y toma este ejemplo, lo usa como una parábola y dice un hombre dice, a unos que confiaban como en sí mismos, como justos, y menospreciaban a otros, dijo también una parábola así. En el pueblo de Israel había alguien soberbio o orgulloso por el llamado que Dios le dio, porque era la nación escogida. El problema es que no entendieron por qué Dios los escogió. No los escogió porque eran buenos, no los escogió porque eran inteligentes, porque eran fuertes, porque eran una nación grande. No, dice el Señor, los escogió de entre todos los pueblos, de los más significantes Él se agradó. Pero los judíos no entendieron esa parte, al contrario, se llenaron de orgullo, de arrogancia, de soberbia. Y usted lo ve a través del Nuevo Testamento, cuando el Señor va a Samaria, a Galilea, tiene que pasar por Samaria, dice, y cuando se encuentra esta mujer, Juan capítulo 4, dice que judíos y samaritanos no se trataban, porque el pueblo de Israel, para ellos los demás eran así como perros, o sea, gente sin valor, gente, insignificante, indiferente. Y esto fue lo que le pasó al pueblo judío, y aunque el publicano también era judío, él tenía un trabajo que los demás aborrecían, era el que le cobraba los impuestos, era el que los obligaba a pagar. Si usted tiene impuestos, si usted tiene negocio, hermano, tiene que pagar impuestos, ¿sí? Pero para los judíos los recaudadores de impuestos eran algo aborrecible, menospreciados, viles. Era gente impura, ladrona, mentirosa que decía. Y muchos de ellos sacaban ventaja de ellos, muchos de ellos se enriquecían a causa de ese trabajo. Cobraban más de lo que tenían que cobrar, hacían extorsión. No hay mucha diferencia en hoy. Aunque no somos una nación escogida que sirva totalmente al Señor, también en nuestro país desafortunadamente pasan este tipo de cosas. Dicen por ahí que el pez grande se come al chico. Desafortunadamente hay abusos de los que tienen cargos importantes, ¿no? Pero bueno, nosotros no vivimos bajo esa regla, pero el Señor usa este ejemplo. Dice, tratando de dar esta enseñanza. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Yo platicaba con mi esposa y, ¿cómo le diré yo? Uno era católico y el otro era cristiano, ¿no? A veces hemos tomado la postura del fariseo. Señalamos, criticamos a los católicos porque decimos que son idólatras, pero a veces nuestra vida está llena de idolatría. No tenemos imágenes en nuestra casa, no tenemos figuras, pero hay ídolos en nuestro corazón. A veces nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestra esposa, cierto cantante, cierto predicador. Pastor Paul Washer decía, me da cosa cuando predico a los latinos porque son bien idólatras. Y aunque es un teólogo reconocido, muchos hermanos han mirado a Paul Washer como algo extraordinario, cuando lo extraordinario que tiene es el que vive en él, a Jesucristo, es el que ha hecho de él ese hombre extraordinario. Pero somos fáciles de fijar nuestra mirada en las cosas que nos rodean. Y le digo por experiencia, Dios me enseñó a no tener ídolos en mi corazón. Cuando fui estudiante del seminario, teníamos un maestro que admiraba, de verdad, lo admiro mucho. Pero en ese tiempo cayó como en idolatría. Oh, qué hombre tan sabio. Sí, qué hombre tan extraordinario para interpretar la escritura, porque es un teólogo, la verdad, y yo lo admiraba mucho. Y llegó a un momento a decir, yo quiero ser como él, quiero aprender como él. Y un día cayó, se resbaló y tú te das cuenta que es tan vulnerable como tú y como yo. Que está propenso a caer en todo momento, en cualquier momento cuando uno se descuida.
Satanás no duerme y aún nuestra carnalidad, nuestra naturaleza humana tiende a lo malo siempre. Y el día que yo lo vi caer, yo me sentí decepcionado. Pero una vez más la palabra de Dios me recuerda que maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su ayuda, ¿no? Y me hace recordar que el único digno de confianza es nuestro Señor, nuestro Dios. Él no falla, como veíamos al principio y cantábamos en este himno maravilloso. Él siempre es fiel, Él siempre traerá. Y nuestra mirada debiera ser ver a Jesús como modelo, como ejemplo a seguir siempre. No debemos tener otro fundamento, hermano, otro molde para desear y anhelar ser como tal, como Jesús. ¿Sí? Y si bien hoy no está entre nosotros como hombre, estuvo entre nosotros como hombre, y tenemos todos los evangelios y el Nuevo Testamento que dan testimonio y muestran su naturaleza humana, su conducta, su comportamiento, como siempre, a pesar de ser el Hijo de Dios y Dios mismo, estar sometidos a la voluntad del Padre para ejercer la misma, para caminar en los lineamientos y los términos que Dios establece y determina. Dice que no vino a volar la ley, la cumplió toda. Y muchas veces nosotros hemos olvidado que nuestro estándar, la ley no nos salva, no nos justifica delante de Dios. Pero es ese lineamiento por el cual usted y yo debemos caminar. No está allí para llevarnos a la salvación, pero es evidencia cuando nosotros cumplimos la ley, es evidencia de que estamos caminando en el evangelio como hijos de Dios, porque es lo que el Señor determina. Él dice, no viene y quita la ley, ya no se rigen bajo la ley, no, es la que nos rige a nosotros como hijos de Dios. Son los estándares que tenemos, principios que nos enseñan para no desviarnos y no salirnos. Son ejemplos vivos de la gracia, del amor y del cuidado que Dios tiene sobre nosotros. ¿Sí? Subieron estos dos hombres a orar. Y muchas veces en nuestros corazones yo me inclino más hacia el fariseo. Y a nuestro corazón viene la reflexión de humillarnos al Señor, pero cuando hay una carga, cuando hay algo que está oprimiendo nuestras vidas, es cuando nos humillamos delante del Señor y usamos muchas veces, y no es que esté mal, pero lo malo es cuando yo uso mis emociones para reconocer al Señor lo que Él hace y lo que Él es. ¿Sí? Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. Alaba al Señor definitivamente, reconoce a Dios como Señor. Y reconoce que es digno de darle gracias y de alabarle, pero el problema es cuando toma esta actitud: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, no soy como los demás. Y si tú lees las cartas del apóstol Pablo, nos enseña que nadie debe tener un concepto de sí mismo que el que debe de tener. Nadie es más que otro, hermano. Dice que tenemos que ponernos a la altura de los demás hombres en cuanto al trato con mis semejantes, el respeto hacia los demás. No tiene por qué haber soberbia en nosotros. Y parece que hoy el pueblo de Dios, le comentaba hace un rato, en algunas de las iglesias, aquí no pasa. En algunas de las iglesias que he estado, donde nos sentimos superiores. He platicado con gente que vive en el catolicismo y me ha señalado esa postura que muchas veces hemos tomado nosotros como cristianos. ¿Sí? El estar por encima, el aludir que somos mejores que ellos porque no idolatramos o porque no hacemos lo que ellos hacen. Y se nos olvida que éramos tan miserables como ellos en la condición espiritual, que si no fuera por gracia de Dios y en respuesta al evangelio mediante la fe, seguiríamos siendo iguales en la misma postura. Pero llegamos a ser iguales a ellos cuando tomamos esa postura de arrogancia, de creernos superiores a otros, de creer que somos más que otros, y lo único que tenemos es la gracia de Dios a nuestro favor. No es mi elocuencia, no es mi sabiduría, no es mi fuerza, no es mi conocimiento, no es mis habilidades. De hecho, siempre le he preguntado al Señor: me has dado gracia que no merecía. Y no crea que puedo compartir en esta mañana aquí delante de ustedes. Me tiemblan las rodillas. Y no es porque estuve 2 años en un instituto. No, es gracia de Dios, hermanos. Tengo las mismas carencias que ustedes tienen. Muchas de las luchas que ustedes enfrentan son parte de mi vida día a día.
Pero el que siempre levanta nuestra vida es Dios. Es el que siempre nos lleva a reconocer que solo de Él y por Él y para Él es lo que somos y lo que tenemos, hermano. Oraba consigo mismo, te doy gracias porque no soy como los hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este perro, dice, como este publicano. No soy como este hombre. Y nuestra postura debiera ser así en cuanto al pecado. Aborrecer lo malo que otros hacen. No quedarnos en las conversaciones de aquellos que tienen compañeros que trabajan en el área maquiladora y en su mayoría son gente incrédula, ¿no? Y muchas veces sus pláticas son, sus conversaciones son las aventuras que viven, las infidelidades, la maldad que se practica entre ellos. Y a veces nosotros prestamos oídos a esas cosas. Y muchas veces hasta nos sentimos, no sé, hasta vemos como algo bueno de lo que ellos hacen, cuando deberíamos rechazarlos totalmente. No es algo bueno el burlarse de los demás, el aprovecharse de los demás, el abusar de los demás. No es bueno. Yo platicaba con mi hijo porque dice que tienen un compañero gordito en la escuela, que no es bueno para el deporte. Y a veces sus compañeros se burlan de él porque es malo. No, si nunca viste a tu papá jugar fútbol, le digo, yo metía goles en mi portería. Malos somos, pero le digo, tú tienes que aprender que Él tiene valor, es especial también al igual que tú. Y así como Él no es bueno para el fútbol, Él tiene cualidades en áreas que Él es bueno, las cuales tú también de algunas de ellas careces. Tú no eres bueno en todo. Entonces tú no puedes tomar la postura de ser mejor de Él, porque al contrario, tú tendrías que ver que estás a la misma par de Él, porque Dios te ve de la misma manera. Y debes de animarlo, de apoyarlo, de mostrarle la gracia que Dios ha tenido contigo, al tener unos padres que te aman y te han enseñado los valores. Fui un hombre acomplejado, muchas veces le he dicho, pero hoy que Dios ha venido a mi vida, ¿qué me importa lo que dicen de mí? Ya no me interesa tener 20 centímetros más de alto, ya además ya ni oro por ello. ¿Eh? Pero sabe, he aprendido a tener contentamiento con todas mis carencias. Dios me ama a mí de una manera especial que nadie te puede amar o me puede amar. Y he aprendido a caminar, por lo cual me lleva también a compartir de ese amor a otros que están en desgracias, que viven en soledad, que viven en opresión definitivamente, que muchos han sido marcados en su infancia por el abuso de otros. Y que hoy en día viven amargados, frustrados. A muchos los ha llevado al suicidio por esa postura que muchas veces nosotros en ignorancia tomamos. Pero como hijos de Dios deberíamos cambiar nuestra manera de actuar y de ser. ¿Por qué siempre estamos criticando a los que no son de nuestra denominación? Incluso a los que son. A veces señalamos a aquellos que son pentecostales o bautistas. Yo he visto pentecostales más espirituales que muchos de nosotros. Hombres de Dios que aman a Dios, que aman a sus semejantes, que predican el evangelio, que comparten, que son generosos, que son amorosos, que están pendientes de los demás. Y a veces tú y yo tomamos posturas que nos hacemos intelectuales. Y gloria a Dios, no menosprecio a nadie. Pero el corazón que debemos tener no debiera ser ese. Al contrario, debe ser misericordia, porque fue lo que el Señor hizo, ¿no? ¿A cuántos de ellos rechazó? ¿A cuántos de ellos no tendió la mano? ¿A cuántos de ellos no ayudó? A todos, excepto aquellos que no quisieron. Y aquellos que no queremos hoy en día. Dios no obra de esa manera. Dios nos llamó para su gloria, nos escogió, nos tomó, no porque fuéramos importantes o valiosos o mejores que otros. Por su gracia, a Él le plació en su misericordia tomarlo a usted y a mí. Pero es de usted su responsabilidad responder con gratitud y obediencia a lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Yo no tengo nada que sea mío. Tengo un negocio, es del Señor, porque el día que el Señor diga, sé que me lo quita. Y aquellos que han tenido la oportunidad de ir al lugar, ni siquiera el letrero tengo, ni para ese taller. ¿Ah? Pero sé que es de Dios, es la gracia de Dios sobre mi vida. Y no es porque sea bueno, sino porque Él es bueno. Y cuando nosotros creemos a Dios, Él responde, hermanos. Él obra de manera extraordinaria. Él siempre va. He aprendido y en las veces que Dios no ha obrado en mi vida, es porque yo le he dicho con mi actitud, yo puedo solo.
No necesito tu ayuda. Y he visto que en eso Dios es caballero también. Él no se mete a menos que tú clames, a menos que tú pidas. Y mientras yo estoy en la postura de soberbia, de decir, no, es suficiente lo que yo hago, es suficiente lo que yo puedo hacer, Dios no toma parte. El problema es que después vienen consecuencias a nuestras vidas. Y gracias a Dios porque encontramos gracias, venimos a Él otra vez y perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer. ¿Sí? Entonces, a veces tomamos esta postura, hermano, en nuestras vidas como hijos de Dios, y gloria a Dios por ello. Quien que tendría que ser alabado, exaltado siempre sería nuestro Dios. Ayuno 2 veces, dices, a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Qué bueno es cuando servimos al Señor con todos nuestros bienes. Gloria a Dios porque podemos apoyar más misioneros. Pero el problema es cuando lo vemos con esta actitud. Yo no doy diezmo por agradar a los demás. Y algo que he visto en la iglesia es de que, bueno, excepto una vez tuve una lección. Recuerdo cuando me empecé a acercar a la iglesia, me acerqué con los jóvenes, estaban muchachos, le hablo de algunos años. Eran buenos amigos estos chicos. Y aunque yo no vivía en la iglesia, yo no estaba comprometido con la iglesia, yo iba con ellos. Y aprendí a obedecer al Señor, empecé a servir. Y una de las cosas que empecé a hacer es que empecé a diezmar. La iglesia donde estaba tenía la costumbre que te registraban cuando llegabas a la iglesia, desde que empezabas a ir, tomaban asistencia. Desde que entrabas antes de empezar el servicio, el pastor tenía información de quiénes habían llegado, cuántos nuevos, sabía todo. Tu nombre, cómo te llamabas, dónde vivías, tu teléfono. Y sus sobres como los nuestros tenían ahí el nombre del que ofrendaba, y un día se me ocurrió ponerle mi nombre. Había un diácono que no le caía nada bien, hermano. Un hermanito que, me acuerdo que una vez lo saludé en la calle y, hermano, ¿cómo estás? Y se cruzó del lado de la calle y al otro día en la iglesia me encontró y me dijo, no me andes diciendo hermano en la calle. No sé por qué razón no le caí bien. Me corrió una vez de la iglesia, empezaba a ir, me acuerdo que en ese tiempo me gustaba mucho el deporte, me había ido a jugar básquetbol con los muchachos y andaba en camisas de tirante. Y ese día me encontré a uno de ellos y me dijo, vente, ¿qué haces aquí? No, pues voy para mi casa, vente, vamos al servicio, vamos a la oración hoy. Y cuando llegué a la puerta me miró y me dijo, ¿qué haces así? ¿Qué vienes a hacer deporte? ¿O qué? Aquí no es un lugar para que vengas así. Váyase a retirar, váyase, cambies y después viene a la oración. Yo me sentí bien mal, pero esa vez se me ocurrió poner mi nombre. Y a partir de ahí él empezó a verme diferente. Me saludaba, hermanito, ¿cómo estás? Dije, ¿qué le pasó al hermano? ¿El Señor habrá hablado a su vida? Y como era diácono y tesorero a la vez, pues me di cuenta que era por el nombre en el sobre. Y jamás volví a poner mi nombre en el sobre. Y a veces me han pedido, incluso ni en las ofrendas me gusta, porque sé que soy un hombre arrogante a veces y eso me lleva a sentirme orgulloso de lo que hago cuando no soy yo el que lo hace, es Dios que obra en tu vida para hacerlo. Entonces, a veces es triste, hermano, cuando nosotros tomamos esta postura y creemos que somos buenos creyentes porque damos mucho, porque hacemos mucho para la obra del Señor, pero si lo vemos a la mirada de Dios no es nada para lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Alguna vez me he preguntado, y qué bueno que tenemos un buen presidente ahora en lo que cabe, pero ¿por qué tengo que aplaudirle y agradecerle y reconocerle si es su trabajo? Para eso le pagan a él, para gobernar con sabiduría, con justicia, con verdad. Es su trabajo nada más. Y ha sido el trabajo de todos. Desafortunadamente nadie ha entendido y ha cumplido con su responsabilidad. Pero ¿por qué tengo que, le decía a mi hija, ¿por qué tengo que premiarte porque sacaste buenas notas, porque sacaste 10? Si para eso vas a la escuela, a estudiar, a prepararte. Para eso trabajo todos los días, para que tú estudies. ¿Por qué tengo que agradecerte? Al final del año, siempre, gracias a Dios, tuvo cuadro de honor y siempre le hicimos un reconocimiento. Fuimos a comer algunas veces y eso, pero no es porque sacara buenas notas. Por el esfuerzo, sin duda alguna, y la motivación que debía tener a seguir esforzándose. Pero la postura del fariseo, sin duda alguna, no es más que otra cosa de pararse cuello y decir yo soy el que hace las cosas. Y al contrario de ser un hombre de Dios, un hombre sometido, se vuelve prácticamente un religioso.
con sus sotanas, sus faldas largas. Soy maestro, no sé cuál era su posición, no lo describe acá, pero en su mayoría eran hombres influyentes en la sociedad hebrea en su tiempo. Les reconocían. El Señor les reprende en alguna ocasión y le dice: hipócritas, ustedes aman que todos los saluden, que todos les llamen maestro, que todos los alaben, pero su corazón está vacío, no tiene nada de Dios. Y a veces nuestra postura es así, hermano. Cuando venimos al Señor, yo siempre he preguntado y me he preguntado a mí, una de las cosas que siempre hago: ¿cuál es la motivación que tienes hoy para ir a la iglesia? ¿Cuál es la razón por la cual vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Hubo un tiempo donde vine para platicar con los hermanos y pasarla bien porque no tenía nada que hacer en casa. Porque era un religioso. Cristo no estaba en mi vida, no estaba en mi corazón. Solo venía porque tenía que venir y porque me sentía bien. Y pasaba el culto desapercibido, pensando en todas las cosas que dejaba de hacer o que tenía que hacer. Pero la predicación seguía, los signos seguían y el servicio pasaba. Pero no me llevaba nada de lo que estaba. Es más, pasaba desapercibido de que Dios era el centro del servicio, del culto. Hasta que un día el Señor llegó a mi vida y me hizo entender que todo lo que gira a nuestro alrededor de nuestras vidas, todo lo que hay en nuestro entorno tiene que ver con Dios. Porque el llamado de Él es que hagamos todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para el Señor, como una ofrenda. Por ello, cada vez que he venido a limpiar, que me ha tocado, de verdad que es una bendición estar aquí, hermanos. A veces se reniega porque no puede ser que dejen los chicles pegados debajo de la banca. Pero es un honor servir al Señor. Siempre debiera ser un honor agradar, alabar, exaltar en las cosas que hace. Vamos tantito a Romanos capítulo 3. Pastor decía el miércoles, la actitud del fariseo era como: Dios, no te necesito, mira, soy lo que soy porque yo soy así. Hago lo que hago porque soy generoso, porque soy bueno, porque al contrario tú necesitas de mí. ¿Sí? Una vez predicando con un hombre me dijo: no, estás equivocado. Dios necesita de nosotros. Dios necesita que yo le alabe, que yo le reconozca, si no, no es Dios. No, perdóname, eso es para ti porque no es un Dios del Olimpo, le dijo. A ellos sí dejaron de existir porque los hombres lo adoraron, pero el Dios del que te hablo, del que me habla la Biblia, es un Dios soberano, sobrenatural, es independiente, no depende de nadie, no necesita a nadie, ¿sí? Y si tú quieres reconocerlo, gloria a su nombre, y si no, también gloria a su nombre. Él será exaltado en el día en que Él venga a buscar a su iglesia y tú estés allí, y tendrás que reconocer, quieras o no quieras, que Él es Dios. Dios no necesita de nuestras vidas, pero pareciera que el publicano aludía a que por su sabiduría, su conocimiento, su elocuencia, Dios tenía que agradecerle. A ver, vamos al capítulo... dice el 10 del capítulo 3: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Todos nos desviaron, todos nos desviamos, dice la Escritura. 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Parece que el fariseo se le olvidó o se le olvidaba quién era Dios. Su actitud de arrogancia, su actitud de soberbia, no solo menospreciar al que estaba a su lado, sino a Dios mismo, alude la parábola, ¿sí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Si hay alguien digno de admirar, de reconocer, de exaltar, es nuestro Señor. Cuando tú y yo, cuando la humanidad no valía nada, nadie daba nada por ella, Él tomó el lugar de cada uno de nosotros, siendo justo, santo y perfecto, se hizo vil y miserable para llevar la culpabilidad de aquellos inmerecedores de la gracia y el favor de Dios.
Usted y yo somos producto de esa gracia, hermanos. Usted no tuvo que hacer nada. Yo no le ayudé en nada a mi salvación al Señor. Por ello no estoy de acuerdo con mis hermanos que creen que la salvación se pierde. No es obra mía, no se me atribuye nada, porque todo fue el hecho por Él. Por Él. Y si yo hubiera estado en el momento cuando todos gritaron crucifícale, yo hubiese sido parte sin duda alguna de esos que gritaban de esa manera. Porque mi corazón corrompido me lleva a ser egoísta, me lleva a ser perverso, a unirme a lo... Es más fácil que usted sea influenciado por lo que no es correcto que por lo que es correcto. A nuestros hijos no les enseñamos, no los mandamos a la escuela para que aprendieran cómo decir mentiras, ¿verdad? Ellos solos, no les enseñamos a ser egoístas. Y escuchamos una predicación en esta semana y le comentaba a mi esposa: ¿cómo te das cuenta que alguien es egoísta? Dice: ten a un niño y regálele los mejores juguetes que pueda haber, los mejores que pueda tener, y dale uno feo que no le guste, y lo pones en su mano y lo tira, lo levantas, lo pones en su mano y lo tiras, y lo vuelves a levantar y lo vuelves a poner en su mano y lo vuelves a tirar. Pero ¿quieres darte cuenta por qué? Trae otro niño que quiere ese juguete y le das el juguete a ese niño, y casi se arma una guerra, ¿no? Porque así está nuestro corazón. Somos egoístas por naturaleza. Y a veces en nuestros matrimonios nuestra vida no marcha como debe de marchar, porque como hombre o como mujer siempre estoy esperando a que el otro cambie, pero yo no estoy dispuesto a dar mucho. Con nuestros hijos pasa lo mismo. En nuestro trabajo pasa igual. Y a veces no cumplimos con nuestras responsabilidades porque el patrón o el jefe me exige más, me lleva a dar más de lo que tengo que dar. Pero tú firmaste un contrato. Tú estuviste de acuerdo cuando te contrataste. Y estás inconforme con la paga, esperando que te pague más. Y somos como aquellos cuando su señor dice que le paga un denario al que trabajó 1 hora y le paga un denario al que trabajó 12. Y aquellos se fueron inconformes. Dios es bueno, te ha dado a ti y a mí de la misma manera. El problema es que la manera en que yo lo miro, por mi egoísmo, no me permite ver la bondad de Dios. Y lo veo de otra manera. Y por eso nuestras vidas viven en fracasos, en pleitos, en peleas en nuestra familia, porque hay orgullo y arrogancia en nuestras vidas, y se nos olvida que, mira, siendo justo, no hubo un ser más justo, más perfecto en esta tierra que nuestro Señor Jesucristo. Y fue el hombre más humilde y sencillo para tomar tu lugar y mi lugar e ir a la cruz y recibir el castigo, la vergüenza, el rechazo. Nadie fue tan vituperado como él. En sus tiempos todos los días había gente crucificada. Todos los días morían en la cruz, todos. Era la pena de muerte para los romanos que tenían sobre los demás. Pero porque él fue azotado, porque él fue golpeado, porque él fue maltratado, porque él fue vituperado, porque se burlaron de él de tal manera, su rostro desfigurado, dice, golpe tras golpe. Y no salió ni una sola palabra por amor a ti y a mí. Se humilló y cumplió hasta la última consecuencia para que tú y yo hoy podamos disfrutar de esa bendición que no nos costó ni un centavo. Ha sido por gracia, hermano, todo lo que hemos recibido. Por eso me duele cuando veo a mis hermanos indiferentes en el servicio. Cuando como iglesia, cuando yo en lugar de estar en la predicación ando paseándome en el pasillo, me voy al baño, no me puedo aguantar. Cuando yo estoy en el Face, en el teléfono viendo noticias o mensajes, cuando lo importante debería estar aquí. De lo que se llena nuestra mente, se llena nuestro corazón. Y desafortunadamente a veces nuestra vida se llena más de otras cosas que de lo que se debe llenar. Y por ello nuestras vidas frustradas. No aguantamos a nuestro marido, no podemos con nuestros hijos, porque depende de lo que hacemos y no de lo que él ha hecho. Cuando me dejé de la mamá de las niñas, 2, 3 años después conocí a mi esposa. Eran pequeñas. Y siempre me hice cargo de ellas. Una de las cosas que mi esposa ha compartido que le impactó la manera en que yo veía a mis hijas. Cómo las cuidaba, y me dolía muchísimo la manera en que su mamá las trataba.
Lloraba todas las noches. Fui al DIP, fui a buscar varias partes, incluso fui a previas a poner una demanda, y la licenciada que me tocó me dijo, no, casi debieras estar en la cárcel. Casi me quiso encerrar a mí. Lo dejamos por la paz, invertí dinero en un licenciado, no pasó nada. Cuando vi que todo lo que hice en mis fuerzas no funcionó, un día dije al Señor, ya no puedo más, porque ni vivo allá ni vivo acá. Y ese día el Señor me llevó a levantar mi mano y decirle, son tuyas, tú me las diste. Si viven o mueren son tuyas, pero ya no quiero tener esta carga. Y ese día me acuerdo que ramé mi corazón delante de Dios y dejé mi carga y seguí orando, pero hubo libertad en mí, hubo paz, hubo tranquilidad. Empecé a caminar con libertad. 1 año, 2 años después, su misma mamá vino a la casa y le dijo a mi esposa, aquí están estas niñas, ¿las quieres? Porque yo no puedo con ellas. Me habló mi esposa y me dice, ¿sabes qué? Aquí está esta señora, quiere dejarme, que te firme. No quiso firmar, me dijo, ¿las tomas o las dejas? Y yo sabía que mi esposa iba a pagar el plato, iba a pagar el pato por los platos rotos, porque pues yo trabajo, no estoy todo el día en casa. Pero sabe, fue una bendición. Ese día pude comprender y ver la fidelidad de Dios. Cuando tú le dejas en tus manos lo que tú no puedes hacer, Él no es indiferente. Él no se cruza de brazos y qué me importa que te vaya como te vaya, tomaste malas decisiones, ahora paga por ellas. No, con amor, con ternura. Dios nos ayuda, hermanos. No sé qué esté pasando esta tarde en tu vida, tu trabajo, tus hijos, tu esposa. No sé cuál sea la lucha que día a día estás enfrentando y ha llegado a amargar tu vida. Pero si no aprendemos a dejarle las cosas a Dios, que Él sane nuestro corazón, no podremos disfrutar la vida. Alguien dijo por ahí, como creyentes hoy, a ver si siendo justificados, santificados por el poder de Dios, el día que estemos en su presencia no vamos a ser más santos. Vamos a ser perfectos porque no habrá pecado, pero delante de Dios tú y yo hoy somos justificados. ¿Qué dice Romanos? Justificados pues por la fe. Y si tú y yo estamos en la fe, somos libres, somos limpios, somos santos. El Señor nos acepta y nos toma. No ve nuestra condición, sino lo que su Hijo hizo en la cruz del Calvario, y pagó todo y cada uno de los pecados que hemos cometido, los de ayer, los de hoy y los de mañana. Somos limpios totalmente para presentarnos delante de Él. Así que por lo tanto Él merece toda la gloria, toda la honra, toda nuestra atención, toda nuestra devoción, toda nuestra gratitud. Es un privilegio venir a este lugar. Es un honor tomar parte en la familia de Dios. Mis mejores amigos están aquí. Amo a mis hermanos de sangre y me llevo bien con ellos, pero tengo más confianza con mis hermanos en la fe. Algunos de ustedes les ha abierto mi corazón, les he dado mi confianza. Les admiro, les respeto, les amo, convivo con ustedes. Pero eso lo ha hecho la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Todos hemos pecado, pero dice que siendo justificados gratuitamente usted no pagó nada. Por lo cual no entiendo muchas veces mi postura de soberbia y arrogancia, de sentirme más que a alguien cuando no merezco nada, sino por la gracia de Dios solo que soy. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado todos, haber pasado los pecados, haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice el verso 27. ¿Dónde está mi jactancia? Si soy producto de la gracia de Dios. No menosprecies tu ministerio, hermano, hermana. No desprecies lo que Dios te ha dado, los dones, los talentos que tú tienes. No son para alardear y para presumir. Acá no tocamos guitarra eléctrica. He estado en iglesia donde se toca y he visto hermanos que, verás,
Alguien me dijo, tengo envidia de la buena, no existe tal cosa, ¿va? Pero admiras lo que hacen con sus manos, cómo tocan el piano, el teclado. Que en tu ministerio seamos excelentes. No es para agradar a los presentes, sino a aquel que merece la gloria. Y si solo sabes limpiar baños, gloria a Dios. Lávalos bien, ponles aroma para que huelan bien. Al pueblo de Israel Dios le decía, lleven una estaca cuando van a hacer sus necesidades, porque yo soy un Dios santo que camino entre ustedes. Les mandaba que enterraran su excremento. Dios es santo, está entre nosotros por la gracia de Cristo. Les decía en un principio, el Espíritu Santo está con nosotros, alrededor de nosotros, pero vive dentro de nosotros. Es algo asombroso. Es la única religión en el mundo en la que su Dios vive dentro de él, el cristianismo. Por eso le hacía esta broma de que subió a orar un católico y un cristiano. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es mi actitud delante de los demás? Porque conozco y sé algo de la Escritura. Debería ser importante para cada uno de nosotros la palabra de Dios. Él llevó nuestras culpas, no nosotros. No hemos hecho nada, solamente creer. Y la fe nos lleva. Más adelante en el siguiente servicio vamos a hablar de qué cosa es la fe. Es más que solo creer, es más que solo venir, es más que solo hacer. Y si tú vas Lucas lo detalla mucho en la crucifixión del Señor, cuando dice que uno a su derecha y uno a su izquierda, y el de la derecha solo dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No hizo nada, no estaba ahí por bueno, fue crucificado porque sin duda alguna alcanzó la pena de muerte y fue a la cruz. ¿Y qué le dice el Señor? Desde hoy, no mañana ni pasado, no, dijo, cuando hagas cosas buenas, desde hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Qué lo llevó? Una fe genuina, una fe sincera, reconocer al Rey de Reyes como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso fue suficiente. No tienes que hacer nada, hermano, cuando tú realmente has creído. ¿Sí? Y muchas veces creemos que porque oramos mucho, que porque leemos mucho, que porque estudiamos mucho, que porque sabemos mucho, que porque siempre estamos en el servicio, eso nos hace cristianos. No, definitivamente no es evidencia de que eres cristiano. Pero el cristianismo se vive diario. Saber quién es Dios, qué hizo por mí y dónde está el lugar de Dios y dónde está mi lugar. Reconocerlo en todo. He convivido con algunos hermanos carismáticos y oran hasta por el vaso de agua que se toman, y a veces se me hace exagerado, como Dios, te doy gracias por este vaso de agua. Pero así debiera ser nuestra actitud delante de Dios, agradecerle por cada uno de los detalles que tenemos, alabar su nombre sin duda alguna por ello. Pero a veces nuestra soberbia le dice a Dios, no te necesito, no me haces falta. Y creemos que cuando estamos en angustia y sentimos la necesidad de buscar a Dios y venimos a Dios, estamos siendo genuinos con ellos, motivados por esa emoción, por esa condición en la que nos sentimos. Definitivamente Dios las usa. Pero ¿qué después de que viene la alegría y el trago amargo pasó? ¿Sigues todavía con esa gratitud, con esa alegría en tu corazón? ¿O vuelves a la soberbia que anteriormente tenía porque ahora ya no estás en esa condición? No, hermano, Dios no debe de ser buscado por esas cosas, debe de ser buscado porque Él es Dios. En las buenas, en las malas, en la necesidad, en la escasez. ¿Qué dice cuando se casó? ¿Qué le dijeron a aquellos que se casaron? Yo renegaba mucho de mi esposa, no es que no cuida el dinero. Mi corazón se ha contritado. Y ve lo que termina el pasaje al último. No sé ni cuánto tiempo tomé, pero bueno. Volvamos a Lucas 18. El último versículo, el 14, dice del pasaje que estamos leyendo: les digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, dijo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué la Escritura dice que el corazón contrito y humillado no lo desprecia? Un corazón que depende de Dios, que ama a Dios. Sábado pasado cantamos un himno, la verdad a veces me cuesta trabajo cantar los himnos, aunque no lo crean. Un himno precioso. ¿Sí?
hablaba de dar mi vida por el Señor, que mi vida es Cristo. ¿De verdad? Y yo siempre me cuestiono, ¿de verdad, Esteban, tu vida es Cristo? ¿De verdad estás dispuesto a morir por el Señor? ¿Estás dispuesto a ir? Una canción que siempre ha chocado conmigo y famosa en la radio, te amo más que a mi vida. ¿De verdad, Señor, te amo más que a mi vida? Y he estado luchando muchas veces porque le digo, Señor, quiero decirte con todo mi corazón, te amo Jesús, te amo. Así como ustedes, madres, aman a sus hijos. Con esa sinceridad, con esa genuinidad. Y he aprendido, de verdad, el Señor me ha mostrado que realmente hay amor. Y puedo decirle al Señor, te amo, Señor, con todas mis debilidades, con todas mis fallas, te amo. Quiero estar contigo, quiero caminar contigo. Pero para ello no cabe la soberbia, hermano. Si hay algo que Dios quiere en nuestro corazón, no quiere tu riqueza, no quiere tu dinero, no quiere nada de lo que tenemos. No, Dios no le interesa nada de eso. Tus diezmos, tu ofrenda solo es producto de obediencia, nada más. Si hay algo al que Dios está interesado es tu corazón, mi corazón, porque de Él emana la vida. Y todo lo que hay en Él, todo lo que Él tiene, va a denotar quién eres. Va a fluir quién eres realmente. ¿Qué hay dentro de ti? Pastor, el Señor Jesús habla de este hombre, de este publicano rechazado por la sociedad. Le dice, de lo vil, el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. El Señor conoce nuestros corazones, no hay nada oculto que Él no sepa. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres está a la luz delante de Dios. Y dice que aún la noche más oscura delante de Él es como mediodía. Todo resplandece, no hay lugar donde tú y yo nos podamos esconder para justificar o para ocultar lo que hemos hecho que no es de agrado al Señor. No hay nada en nuestra vida, todo, hasta los pensamientos más íntimos que yo he tenido, más ocultos de mi mente y de mi corazón, delante de Dios están expuestos. ¿Sí? Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Él todo lo sabe. Y si algo conoce en mi corazón, Él sabe cuando hay sinceridad en mi vida. Por eso siempre he dicho que la oración delante de Dios, cuando tú vienes al Señor y te humillas, eres tal cual eres. No puedes alardear de tu conocimiento. Delante de Dios no puedes decir soy tal, soy esto. No, ahí te ves a la luz de la gloria de Dios, miserable, indigno, inmerecedor. Pero Dios te toma con tanto amor y tanta paciencia. No te reprocha tu pecado, ni te resbriega, no. Hay disciplina definitivamente. Va a haber disciplina porque si no, no aprendemos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Tuvo que haber sido llevado cautivo 70 años para entender la disciplina. ¿Cuánto más quieres ser disciplinado? ¿Cuánto tiempo queremos estar en disciplina? ¿Cuánto tiempo más, hermano? Si hoy estamos al alcance, hoy podemos. Dios no se agrada de lo que soy en naturaleza. Dios se agrada de mi corazón, de mi oración, de mi humillación delante de Él. No tienes que agradar a nadie, no tienes que caerle bien a nadie para poder ser aceptado por Dios. Humíllate, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará. Él dará a su tiempo y en su momento. Por eso les decía, ¿qué me importa ya que sea de este tamaño? Ya no voy a crecer. Ya no vas a crecer más. Bueno, para los lados sí. ¿Ya? Pero la estatura no se mide a los lados, se mide de abajo hacia arriba. Así que aprendamos, hermanos, a confiar en nuestro Dios y dejemos a un lado la soberbia, el orgullo, la arrogancia, la vanidad. Algún día vamos a ser tan viejos. Mi esposa se molesta, dice, ni el perro va a querer jugar con nosotros, pero Dios es digno de que le alabemos con todo lo que somos, de que le entreguemos nuestras vidas, de que le cantemos con todo el corazón. Sigo creyendo, sigues creyendo en Cristo. Él sigue siendo fiel. Hermano Javier, ven para entonar este himno, vamos a terminar esta mañana. Cierra tus ojos, hermano. Hable tu corazón al Señor. Dile, Señor, aquí estoy.
Tú miras todo lo que soy, tú sabes quién soy, tú sabes cuánto tengo, tú sabes de dónde vengo, tú sabes lo que carezco, tú sabes lo que me dueles, tú sabes lo que he hecho. A ti no te puedo engañar, no te puedo fingir, a ti no te puedo comprar, no te puedo manipular. Tú no eres como los hombres. Sabes todo y cada una de las cosas que necesito. Sabes cuando he sido soberbio, sabes cuando he sido arrogante, sabes cuando me he enaltecido. Pero también sabes cuando me he humillado, Señor, y en esta mañana te suplico, ayúdame, Dios. No quiero ser un hombre superficial para que los demás vean cuán bueno, cuán piadoso soy. No, Señor, a ti no te puedo impresionar.